el ángulo. Entonces los ángulos pueden nombrarse de tres formas distintas: por las letras mayúsculas correspondientes a las semirrectas, colocando en medio la letra del vértice. Por ejemplo, puede ser ABC, puede ser CBA, o también por la letra o número colocado en la abertura de A, puede ser A minúscula, o por la letra del vértice, el ángulo B. Y hay un elemento de los ángulos que se llama bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide el ángulo en dos trozos iguales. Un ángulo tiene exactamente solo una bisectriz, ¿ya? Vale decir que un ángulo solamente se puede dividir en dos trozos iguales y no más. ¿A qué me refiero? Que este ángulo grande solamente lo podríamos dividir en dos, o sea, no podríamos dividirlo en tres trozos iguales. Pero, por ejemplo, sí lo podemos dividir en cuatro trozos iguales, porque sería la bisectriz de ese ángulo grande. Y este ángulo pequeño también tiene otra bisectriz, lo mismo acá. Entonces ya lo dividimos en cuatro, pero nunca puede ser números impares. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la recta A es una bisectriz. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. Luego tenemos los tipos de ángulos. Están los ángulos de acuerdo a su amplitud o a su medida. Entonces tenemos primero el ángulo agudo. Es todo ángulo cuya amplitud sea menor que la del ángulo recto, es decir, como máximo de 90 grados. O sea, no puede ser hasta 89,9 grados, pero no puede ser 90 grados. Un ángulo de 90 grados se denomina ángulo recto. Todos los ángulos que son menores que un ángulo recto, un ángulo de 90, se van a llamar ángulos agudos. ¿Ya? Algunos ejemplos de ángulos agudos. Luego tenemos el ángulo obtuso, que es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero mide menos de 180 grados. O sea, está entre 90, es mayor que 90 y menor que 180. Ejemplo de ángulos obtusos. Y luego tenemos el ángulo recto que les decía, que es aquel ángulo que mide 90 grados. ¿Ya? Un ángulo, el ángulo extendido, vamos a ver después que es el doble del ángulo recto. O sea, son dos ángulos rectos. Aquí tenemos uno y acá tenemos otro. Todo ese ángulo se llama ángulo extendido y mide 180 grados. ¿Ya? Entonces el ángulo recto mide exactamente 90 grados. El ángulo agudo son todos aquellos ángulos que miden menos de 90. El obtuso o los ángulos obtusos son aquellos que miden entre 90 y 180. El ángulo extendido, que mide 180 grados, o que si ustedes se fijan en la mitad de un círculo. ¿Ya? Y bueno, está también el ángulo completo, que es una circunferencia completa, un círculo entero que mide 360 grados o 0 grados. Es exactamente lo mismo para términos de cálculo. Siguiendo con la clasificación de los ángulos, entonces tenemos, eh, vamos a tener dos rectas que se intersectan en un punto, vale decir que se chocan en un puntito acá, donde se producen cuatro ángulos. Y hay algunas propiedades importantes. Acá tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Acuérdense que este punto y esos dos lados de este ángulo forman, o sea, perdón, estos dos rayos y ese punto forman un ángulo. Ese punto se llama vértice de este ángulo. Pero este punto es vértice de ese ángulo y también de este de acá, y también del 1 y también del 2. Entonces, por eso existen los ángulos opuestos por el vértice. Dos líneas que se interceptan generan ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos no adyacentes, o sea, no uno al lado del otro. Y la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice es que estos ángulos son exactamente iguales. Por ejemplo, el ángulo 3 es exactamente igual al ángulo 4, es decir, tiene la misma medida, mientras que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 2, porque son opuestos por el vértice, tienen el mismo vértice, pero están opuestos. Insisto, no es que tengan el mismo vértice, porque los cuatro tienen el mismo vértice, pero no los cuatro miden lo mismo, sino que los que están opuestos solamente. Luego tenemos los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos que al sumarlos me va a dar un valor de 90 grados, me va a dar un ángulo agudo. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, tengo el ángulo alfa, el ángulo beta. Si yo lo sumo, me va a dar un ángulo recto. Estos son ángulos complementarios.
Por otra parte también tenemos los ángulos suplementarios, que son dos ángulos que si yo los sumo me va a dar 180 grados. Acá, ángulo beta y alfa. También tenemos los ángulos entre rectas paralelas. Tenemos esta recta que es paralela, la B minúscula es paralela con la A. Y pasa otra recta que se llama secante, C, donde se generan 4 ángulos acá arriba y 4 ángulos acá abajo, ¿ya? O sea, en el fondo se generan 8 ángulos, y estos 8 ángulos tienen algunas propiedades. Y también tienen nombres particulares. Por ejemplo, al intersectar dijimos una paralela por una recta llamada transversal o secante, que es una recta que corta estas dos paralelas, se forman 8 tipos de ángulos. Están los ángulos interiores y exteriores, los ángulos correspondientes, los ángulos alternos y los ángulos conjugados. Los ángulos interiores son todos aquellos ángulos ubicados en la zona comprendida entre las rectas paralelas, se llaman ángulos interiores, o sea, dentro acá. Acá está la paralela y acá está la otra. Todos los que estén aquí, estos 4, se van a llamar ángulos interiores. Los ángulos exteriores son los que están por sobre o debajo de la recta. Acá arriba en este caso y acá abajo. Los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Por ejemplo, este está al mismo lado acá. El verde acá, el azul. Es decir, que si nosotros tomamos esta recta y la trasladáramos sobre esta, son exactamente iguales, coinciden. Están los ángulos alternos, internos. Alternos que son opuestos e internos que están dentro de las rectas, que son iguales. Estos dos y esos dos son exactamente iguales. Están también los alternos externos. Ese con este de acá son iguales y este de acá con ese de ahí. ¿Por qué? Insisto, si nosotros la ponemos encima va a generar el mismo círculo. Este ángulo es opuesto por el vértice con este de aquí, pero este de aquí es igual a ese, por lo tanto asociamos que este inmediatamente es igual a ese de allá. Entonces los ángulos correspondientes son iguales entre sí, los alternos internos son iguales entre sí, los alternos externos también son iguales entre sí, y los ya estudiados opuestos por el vértice también son iguales entre sí. Los ángulos conjugados internos, este también es, este son conjugados internos, el amarillo con ese. Los conjugados externos, ¿verdad? En el mismo lado, externos. Y esas son la clasificación a grandes rasgos de los ángulos. Lo que hay que tener claro es que, por ejemplo, este morado con este verde son iguales a este verde acá con el amarillo. Porque si nosotros los ponemos acá son iguales. Por lo tanto, el beta, lambda, beta prima y lambda prima son iguales. Mientras que el i alfa y el alfa i prima son iguales. ¿Ya? Esa es la clasificación de los ángulos. Y eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Entonces la guía que se les envía es de los ángulos justamente y que tienen que resolver si es que no tienen ninguna duda. De lo contrario, si tienen dudas, tienen que enviarlas al correo y yo se las voy a responder lo más pronto posible. Espero les haya quedado claro y nos vemos en una próxima unidad.